El siguiente reportaje puede tener un alto contenido en demagogia y populismo. Si es usted muy de derechas, podría herir su sensibilidad. En caso de ser usted Paco Maruenda, le recomendamos que no lo vea. ¿Cómo enfrentarse políticamente a un partido que no tiene a sus espaldas un pasado de corrupción y nepotismo como el PP o el PSOE? Revilla nos da la clave. Cuando no puedes decir de un político que sea un chorizo, ni un vago, pues para desprestigiarle, pues que es un demagogo, que es una palabra, pues claro, que ahí cabe todo, ¿no? Correcto. Es un demagogo. Contra un discurso razonable, la mejor defensa es calificarlo de demagogia y populismo. Una izquierda que se mueve entre el populismo bolivariano de un telepredicador. Pues de este discurso demagógico de izquierda radical, ¿no? Todos frente a los populismos. Un populismo que traspasa fronteras y que llega incluso al otro lado del charco. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos. Les presento a Rafael Correa, presidente de Ecuador y demagogo profesional. Solamente refleja la supremacía absoluta del capital y básicamente el capital financiero sobre los seres humanos. Abuso del capital sobre los seres humanos. Yo quiero dejar muy claro. Correa llega a la presidencia de Ecuador en el año 2006 con una nueva formación de izquierdas que llega cargada de populismo. Todo para ustedes, pueblo que se ha hecho digno de ser libre. ¡Que viva la patria! Un populismo que en ocasiones recuerda mucho a algunos activistas españoles como Ada Colau. Aquí estamos ante una estafa generalizada. Los desahucios no tienen razón de ser. Las entidades financieras redactaban los contratos y lo tomabas o lo dejabas. Claro, la gente necesitaba una vivienda, no tenía esa libre opción que decíamos antes. Además de, al no constituir dación de pago, en principio una garantía debe extinguir la deuda. Ni siquiera está escrito en el contrato que si las subastas quedaban desiertas, la ley española preveía que no se respondiera solo con el bien hipotecado, sino que la deuda te podía perseguir de por vida. Y se evaluó la casa en 200.000 euros. Con tasaciones completamente infladas. Casa valorada por el propio banco. Con unas tasadoras que imponía siempre la entidad financiera. Cuando no se podía pagar la deuda, el banco retira la casa, pero ahora resulta que se valora en 50.000 euros. Las familias quedan sin casa y con deuda, probablemente para toda la vida. Por lo tanto, una vez más, estamos en un desequilibrio manifiesto de responsabilidades. Porque un principio ético nos dice que el riesgo debe recaer sobre el capital. No están asumiendo ninguna responsabilidad y, en cambio, toda la responsabilidad está cayendo única y exclusivamente en la parte más débil, en la parte más vulnerable, en la ciudadanía. Y en las crisis como esta, todo el riesgo está recayendo sobre los seres humanos, sobre las familias, sobre los ciudadanos. Somos el país de Europa que más desahucia, con mucha diferencia, y al mismo tiempo el país que más miles de viviendas vacías acumula. Las familias que necesitan casas se van a quedar sin casas y los bancos que no necesitan casas se van a quedar repletos de casas. Pero Correa no es ni activista ni aspirante a presidente. Él sí ha podido aplicar su discurso populista en Ecuador y los resultados hablan por sí solos. Ecuador, que en la última década ha perdido a 2 millones de ciudadanos, recupera poco a poco a sus emigrantes. El plan Bienvenido a Casa les ofrece 20.000 puestos de trabajo en su país. Allí el paro está por encima del 4%, lejos de nuestro 26%. Con una tasa de paro del 4,6%, una de las más bajas de Latinoamérica, necesitan urgentemente mano de obra. España ha pasado de acoger y dar trabajo a migrantes ecuatorianos a ser los españoles los que migran a Ecuador ante la oferta de puestos de trabajo que hay allí para profesionales cualificados. Correa hizo crecer la economía de Ecuador al tiempo que reducía la pobreza. Y los datos económicos apuntan a un crecimiento en el último año del 5%. Logró reducir la pobreza en 12 puntos durante los últimos 5 años. Construyó hospitales, colegios, viviendas e infraestructura. El índice de Gini revela que la desigualdad entre ricos y pobres ha disminuido. El coeficiente que mide la inequidad en el Ecuador pues está tendiendo a una mayor igualdad social. Algo parecido a lo que ha pasado en España, pero al revés. La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas que tenemos acceso a bienes y servicios es cada vez mayor. Según ese mismo barómetro, España es el país de la Unión Europea en el que más ha crecido la desigualdad. Desde el 2007, la diferencia entre las rentas más altas y las más bajas se ha incrementado en un 30%. Cuando Rajoy llegó al gobierno, recortó en educación y sanidad con la excusa de que la economía española estaba sumida en una gran depresión. La economía ecuatoriana estaba mucho peor que la española cuando Correa llegó al gobierno. Pero Correa no recortó, hizo todo lo contrario. Cuando usted llegó al poder, usted hizo como una de las primeras medidas triplicar el presupuesto de educación. Era que entiende desarrollo, de economía,
y de derechos, porque la educación ante todo es un derecho, pero además obviamente tiene repercusiones en economía y en desarrollo por el talento humano, productividad, eficiencia. Eso es algo que hacen países ricos o que han hecho países ricos como Finlandia o Corea del Sur. ¿Y de dónde sale todo ese dinero? ¿Y de dónde tuvo que sacar, digamos, el presupuesto, ¿no? Además del petróleo, el presidente Correa aplicó algunas medidas que han sido propuestas en España con una profunda crítica por parte del PP y del PSOE. Queremos hacer una auditoría pública de la deuda y una reestructuración de la misma. Las aventuras de no devolver las deudas, que son del siglo XIX, Bravo, Murillo, etcétera, etcétera, nos llevó a este país a la hecatombe. Cuando yo escucho que la deuda debe no ser pagada, de lo que estamos hablando es de una situación absolutamente imposible que nos llevaría a una gran depresión como la que hubo en Estados Unidos en 1929. Entonces hay deudas que no son legítimas, queremos saber. ¿Sabes lo que pasaría si no pagamos la deuda? Que seríamos los apestados del mundo occidental, que nadie nos prestaría, que no teníamos relaciones comerciales con otros países, que no nos venderían coches. Para ser una medida tan terrible, a Ecuador no le ha ido nada mal. Lo que usted hizo directamente es identificar esa deuda que usted considera ilegítima y no pagarla. Nosotros renegociamos nuestra deuda en el 2008, porque a partir de esa crisis, en 10 años, Ecuador pagó en términos netos cerca de $2.000 millones a la banca internacional y pese a eso se nos triplicó la deuda. Se demostró que eso era absolutamente ilegítimo e ilegal y por eso mismo no pagamos y recompramos la deuda a precio de mercado. Otra de sus medidas para obtener dinero también suena de lo más populista. Una reforma fiscal para que paguen los ricos, lo que no han querido hacer ni el PP ni el PSOE. Hemos triplicado la recaudación de impuestos, triplicado. Y no aumentando impuestos, de hecho hemos eliminado o reducido muchos impuestos, ¿no? Es por eficiencia en la recaudación y lucha anticorrupción, se ha triplicado. El presidente Correa es una prueba palpable de que una política más justa no solo es viable, sino que además es mejor. Banquero es ese tipo que te presta el paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando empieza a llover. Tanto es así que Ecuador no ha dejado de subir puestos en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, mientras España bajaba 14 puestos en los últimos 6 años. ¿Qué mide este índice? Bueno, pues el desarrollo de un país teniendo en cuenta la salud, la educación y también la riqueza. Además de alcanzar cotas de paro y de malnutrición infantil escandalosas. Es que ahora en desnutrición infantil somos el segundo país por la cola de la Unión Europea, ¿verdad? Todo esto mientras Ecuador prospera. Aquí va a estar la primera universidad científico-tecnológica experimental. Estos son los logros de un presidente demagogo y populista. Los datos que la casta no quiere que conozcáis. Se ha reducido la desigualdad, se ha reducido la tasa de paro, prohibieron las comisiones en los cajeros automáticos y fueron capaces de disciplinar comportamientos abusivos del sector financiero. Sin embargo, a pesar de que España no ha dejado de caer en los últimos años y Ecuador no ha dejado de subir, España aún está muy por encima de Ecuador en el índice de desarrollo humano. Imaginen en qué podría convertirse España con un buen presidente como Correa. Yo solo les digo, no repitan los mismos errores que nosotros cometimos. Esta crisis es calco y copia de la crisis de la deuda, a inicios de los 80 en América Latina. El PP y el PSOE nos dirán que esto es una utopía, que el discurso es demagógico y populista, y están dispuestos a llegar más lejos aún con tal de no perder sus privilegios. Podemos está con el chavismo, está con el castrismo y está con ETA. Habrán oído relacionar a Podemos y a Pablo Iglesias o a la plataforma de afectados por la hipoteca y a Ada Colau con el terrorismo de ETA. Fue el apoyar a una manifestación a favor de los presos de ETA en Bilbao. Pablo Iglesias apoya a ETA, no lo digo yo, está en un vídeo. Ese grupo supuestamente en defensa de los desahucios parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. A Rafael Correa también se le ha querido relacionar con el terrorismo. Un video de él es el Mono Jojoy, uno de los máximos dirigentes de la organización de las FARC. El Mono de Jojoy asegura que le dio dinero en dólares a la campaña del presidente de Ecuador, Rafael Correa. Podemos tuvo que desmentir su relación con ETA. Podemos condena la actividad de ETA. Y Rafael Correa tuvo que desmentir su relación con las FARC. Lo que empieza es una campaña diciendo que nosotros apoyamos a la FARC. Por eso he dicho muy claramente, nos ponemos ante 1, 10, 100 detectores de mentira cada uno, para ver si yo conozco a alguien de la FARC, porque ni siquiera conozco a alguien de la FARC. La crítica es tan desmesurada que algunos medios incluso le llegaron a acusar de genocida. A esto le llamaron opinión. El dictador debería recordar, por último, esto es muy importante, que con el indulto en el futuro nuevo presidente, quizá enemigo suyo, podría llevarle a una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. ¿Le suena esto de algo? El señor Monedero y el señor Iglesias en unas condiciones X me matarían a mí, nos matarían a mucha gente sin ningún problema. Matarían a gente y matarán a gente si tienen posibilidad de matar a gente y matarla gratis porque están en el poder
o porque están cerca del poder o porque el poder les protege, matarán a gente también por cuestiones políticas. Ellos, no me cabe la menor duda. Y por supuesto, no podía faltar Venezuela. Que está a favor del régimen bolivariano chavista hoy de Maduro en Venezuela. El programa de Pablo Iglesias de Podemos, de que hacia dónde nos conduce. ¿El modelo es el de Venezuela? ¿Hay mucha democracia en Venezuela? Correa es un reconocido chavista. Seguiremos trabajando por tus sueños, por tus ilusiones. Hasta siempre, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El régimen cubano también es castrista. La no participación de Cuba es por el bloqueo de Estados Unidos. ¿Cómo América Latina del siglo XXI, con todos los procesos de integración, todos los avances, todavía aceptamos esa clase de bloqueo? Estaría muy bien que los Estados Unidos aflojaran el bloqueo para que se pudieran producir una serie de cambios políticos en Cuba que todos deseamos. Sin embargo, Ecuador no se ha convertido en una dictadura, ni en un régimen totalitario, ni han pasado todas esas gilipolleces que Esperanza Aguirre o Germán Tertsch dicen que pasarían en España si gobernara un partido como Podemos. Y ya que estamos con comparaciones, vean cómo Correa no parece tener miedo a los medios de comunicación. Le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado. Anita Pastor? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Anita Pastor? ¿Ah? Ya no está. En España no teme enfrentarse a periodistas incisivas como Ana Pastor. Es un Estado de Derecho, mi querida Anita. No estoy acostumbrada ni a responder preguntas en las entrevistas ni a que me llamen Anita, ya se lo digo. Y vean este fragmento de entrevista en Guayaquil con la periodista Tania Tinoco. Creo que la opinión o la percepción que hay es que usted no está cumpliendo con la ciudad. No está utilizando dinero de su bolsillo, pero está utilizando los recursos del Estado. ¿Me puede decir en qué estoy utilizando recursos del Estado? Por ejemplo, no es cierto, yo creo que para la gente es obvio que se utilizan recursos del Estado. Demuéstrenmelo. Ya el hecho de que vayan personas con carteles del sí, es muy difícil creer que todas esas personas que están allí es gratis. Yo se puedo percibir lo que pasa también, señor presidente. No solamente usted se vuelve un presidente intolerante. Os invito a verla entera en YouTube para que podáis comprobar que ningún presidente de gobierno español habría aguantado una entrevista así. Quizá Correa no tenga miedo a los medios porque tiene la conciencia tranquila, porque sabe que lo está haciendo bien. Nada que ver con nuestro actual presidente de España, Mariano Rajoy. Permaneceré en un lugar seguro y me relacionaré con el mundo de este modo. Acostumbraba a dar ruedas de prensa escondido detrás de un plasma, normalmente sin preguntas. A ver, venga, uno y nos vamos. Y cuando acepta preguntas, responde así. La segunda ya tal. Es comprensible. Cuando uno tiene tanto que callar, se esconde detrás de un plasma. ¿Pero qué sabré yo? A fin de cuentas, no soy más que un demagogo y un populista. Y un pelín filoetarra. Aquí está la venganza de la revolución ciudadana, tanta infamia. Nuestra venganza personal es la escuela Bosco Bizuma. Nuestra venganza personal es el puente sobre el majestuoso Napo, en Coca. Nuestra venganza personal es el aeropuerto de Tena, el hospital del Puyo, la troncada amazónica con al menos 5 ramales de unión con la sierra y con la costa. Todas obras antes impensables en la Amazonía. Nuestra venganza personal es la Universidad Iquian. Las becas para nuestros jóvenes, los estudiantes amazónicos preparándose en medicina en Cuba. Es esta maravillosa comunidad del milenio. Por supuesto que juntos podemos.